Vale, vale, excelente. Bueno, muchas gracias, Elena, gracias por el apoyo ahora en este rol dentro del equipo, que Elena pues tiene diferentes roles que son muy interesantes, muy importantes en el grupo SG Innova y de hecho nos vemos así como un equipo que está dispuesto a ofrecerles lo mejor que tiene en cuanto a transformación digital y hoy vamos a hablar de un tema que está directamente relacionado con la gestión de los negocios de forma transversal. Bien, la gestión de riesgo dando la pauta desde hace ya unos 7 años al menos. Bueno, es un poco más antigua, pero algunos 7 ha sido un punto de referencia para cualquier negocio. Esto es porque estamos en un entorno altamente volátil, complejo, ambiguo e incierto, un entorno buca que hace que las organizaciones se tengan que preparar con una capacidad de prevención importante y anticiparse a todos esos eventos disruptivos que puedan ocurrir, ¿vale? Esto pueden ser de pequeña escala o de gran escala, puede ser de carácter estratégico, de carácter operativo, pero finalmente los riesgos son parte del día a día de cualquier líder dentro de las organizaciones y por lo tanto es de suma importancia que tengamos claro cuál es el proceso de gestión de riesgo de la organización, independientemente del marco de referencia que estemos utilizando. Y por supuesto, en un entorno como en el que nos encontramos en plena transformación digital, pues surge la pregunta. Esta pregunta nos la han hecho muchos clientes, potenciales clientes, socios de ISO Tools y que pues hoy tenemos el honor de explicarlo acá. Bien, voy a quitar la cámara para que nos concentremos en la pantalla y podamos hablar del ciclo completo de gestión de riesgo que se puede automatizar. Bien, ante la pregunta, y si me apuran para hacer una respuesta fácil, yo diría todo, ¿vale? Pero, como bien sabemos, en el mundo de los negocios, decir todo es como decir nada, ¿vale? Es muy importante que las organizaciones reconozcan qué es lo que se puede automatizar para generar la senda de la estrategia de gestión de riesgo que vayan a elegir, porque cada organización puede definir una senda diferente. De hecho, nuestro símbolo, aprovecho para explicar un poco nuestro símbolo es precisamente un viaje al Everest y precisamente cada organización para llegar a esa cúspide pues tiene diferentes estrategias y el uso de recursos particular para las características de cada organización y eso lo tenemos que comprender a la hora de gestionar los riesgos. No podemos ir solamente a decir, bueno, hay que hacer la gestión de riesgos sí o sí y hay que hacerlo con transformación digital porque es lo que está de moda o lo que está marcando la pauta, sino que tenemos que tener una base racional a la hora de hacer una gestión de riesgo. Muy bien. Bueno, bienvenidos a este webinar. Nosotros vamos a estar unos 30 minutos hablando de la transformación digital como parte de la evolución de las organizaciones y específicamente en el proceso de gestión de riesgo, ¿vale? Para reconocer el proceso de gestión de riesgo, vamos a remitirnos a un estándar ampliamente reconocido. De hecho, es uno de los dos marcos normativos más reconocidos a nivel mundial, eh, que es la ISO 31000, ¿vale? El otro es COSO ERM. Por favor, en los comentarios nos dicen si quieren también que mostremos cómo se puede automatizar un proceso de gestión de riesgo en base a los 20 principios de COSO ERM y con mucho gusto lo estaremos poniendo en, en nuestra agenda para poder explicarlo, ¿vale? Hoy nos vamos a enfocar en el modelo que nos ofrece la ISO 31000 en su versión del año 2018, que nos muestra el proceso de gestión de riesgo como uno de los tres grandes elementos que forman
la gestión de riesgo dentro de las organizaciones. Aparte del proceso, nos encontramos lo que son los principios y los marcos de referencia. Los principios y marcos de referencia son propios para alinear la conducta de las personas dentro de la organización y en este caso el proceso va directamente a lo que se puede automatizar. Bien, este proceso de gestión de riesgo es importante que lo concibamos como una aplicación sistemática de políticas, procedimientos, prácticas a las actividades de comunicación y consulta y el establecimiento de un contexto, evaluación, tratamiento, seguimiento, revisión y registro e informe, ¿vale? Cada uno de estos elementos que están aquí se pueden convertir si se quiere, a nivel de automatización, en un botón, pero un botón que trae detrás diferentes procesos y esos distintos procesos se pueden automatizar. A lo largo de esta presentación les voy a ir explicando lo que significa cada uno de esos componentes y qué es lo que se puede automatizar y cómo se automatiza con ISOTools, que luego nos lo va a mostrar Diego en la demo del día de hoy. Bien, lo primero que debemos conocer es la comunicación y consulta. Tenemos que contar con una comunicación y consulta para que puedan tener todas las partes interesadas conciencia de lo que es la gestión de riesgo. Bien, muchas veces empezamos por hacer identificación, análisis y evaluación, pero resulta que la gestión de riesgo parte del hecho de que tengamos un conjunto de personas comprometidas que tengan acceso a la información para poder utilizar el proceso, incluso el conocimiento del proceso en sí. Por lo tanto, en cuanto a la comunicación y consulta, ¿qué se puede automatizar? El mapa de procesos, por ejemplo, el mapa de procesos de la organización, donde podamos ver dónde está ubicado el proceso de gestión de riesgo o que haya una relación directa de los procesos del negocio, que todos lo reconocemos, como pueden ser venta, operación, y administración, y segregado, por supuesto, por cada tipo de negocio, y al final, cuando tenemos ese mapa de procesos y la conciencia de cómo se relaciona con el proceso de gestión de riesgo, pues vamos a dar un paso importante en la dirección de la gestión de riesgo. En cuanto a la comunicación y consulta, en transformación digital, pretende reunir las diferentes áreas de experiencia para que cada etapa del proceso de gestión de riesgos se ejecute de forma adecuada. Bien, una de las características que tiene la transformación digital es que no es que tenemos que estar consultando la agenda para poder ir a la actividad, sino la agenda te hace un llamado muy parecido a lo que puede hacer una notificación en WhatsApp o en Facebook o en cualquier otro, cualquier otra plataforma, pues en ISOTools se te envía una notificación de que se ha publicado, por ejemplo, la política de gestión de riesgo, se ha publicado el proceso de gestión de riesgo, incluso dentro de los esquemas de comunicación que tenemos en ISOTools, hay un gestor documental que hace que se transite de forma obligatoria lo que es la elaboración, revisión y aprobación de los documentos y nos puede mostrar la obligatoriedad de decir si he leído el documento y lo he comprendido por medio de una encuesta y además deja logs que nos permiten auditarlo por parte de los revisores de los entornos digitales. Hay que recordar que en la transformación digital no solamente estamos relacionando los procesos de la organización y los procesos habilitadores, sino también los procesos relacionados con la revisión, análisis y mejora, entre ellos la auditoría. Luego, se asegura que se consideren de manera apropiada los diferentes puntos de vista sobre los criterios del riesgo. ¿Qué pasa? Cuando nosotros ya conocemos el proceso de gestión de riesgo, tenemos la oportunidad de que cada área pueda aportar en la identificación del riesgo. Esto en ISOTools se traduce en un proceso que se llama eventos de riesgo y esos eventos de riesgo pasan por diferentes visados para poder hacer el filtro y decir, por ejemplo, que
No sé, puede ser que si yo estoy en una empresa de transporte de carga pesada y veo un riesgo en uno de los trayectos comunes que tenemos, en la siguiente parada pueda, por medio de mi teléfono celular, por ejemplo, comunicar un riesgo en la vía y que éste sea visado por las partes interesadas de manera de que se incorpore dentro de las acciones inmediatas a tomar para evitar que ese riesgo termine manifestándose o materializándose dentro de la organización. Proporcionar suficiente información para facilitar la supervisión del riesgo y la toma de decisiones. Muy importante que la gestión de riesgo sí no es un objetivo, es decir, el transitar el proceso de gestión de riesgo es parte del objetivo de la organización, pero no es el objetivo. El objetivo de la gestión de riesgo es crear y proteger el valor. Bien, y para crear y proteger el valor, pues primero que nada tenemos que generar conocimiento, el conocimiento de los procesos, de los activos, de las características y el principio de funcionamiento de esos activos y protegerlo por medio de unos controles, los cuales son ejecutables, verificables y trazables. En este caso, esos controles tendrían su propio proceso. Una de las características que tiene ISOTOOL es que no solamente nos habla de los controles como una ficha en la cual hay una información que evidentemente es importante, pero no solamente eso, sino nos lleva a la acción, lo que llamamos call to action, es decir, tenemos un conjunto de tareas que honran cada una de las etapas del control y nos permite dejar evidencia por medio de capturas, documentos, informes, etcétera. Y luego construir un sentido de inclusión y propiedad entre las personas afectadas por el riesgo. ¿Qué ocurre? Después que nosotros hacemos lo que es la identificación, análisis, evaluación y tratamiento, que es el centro del proceso de gestión de riesgo, también tenemos que hacer un conjunto de notificaciones. La primera, por ejemplo, los perfiles de riesgo. Yo le hago una pregunta ahora. ¿Usted conoce el perfil de riesgo de su proceso, el proceso donde usted trabaja? ¿Usted conoce el perfil de riesgo de su organización? O sea, usted me podría decir que el riesgo al cual está expuesto hoy su organización es alto, medio, bajo. Pues bien, si lo tiene, enhorabuena, que bien porque está utilizando las herramientas de gestión de riesgo de forma adecuada, pero si no lo tiene, pues puede contar con ISOTools, porque en ISOTools tenemos con un solo clic el perfil de riesgo de la organización y lo podemos socializar dentro de la organización. Esto es muy importante porque no es lo mismo que estemos en un valle donde todo está tranquilo, donde no hay exposición al riesgo y podemos estar trabajando con los procesos normales, a que nos encontremos en un pic en el cual tengamos alta volatilidad, la organización está altamente expuesta al riesgo y tenemos que estar muy atentos en la ejecución de procesos y, por supuesto, en la consecución de controles. Bien, también debemos estar, pues ya después que tengamos todas estas pautas de conocimiento y de comunicación, por supuesto, tenemos que contar con un reconocimiento del contexto, es el establecimiento de un alcance, contexto y criterio de la gestión de riesgo. Cuando hablamos nosotros de gestión de riesgo, estamos hablando de distintas capas, ¿bien? Y esas distintas capas también tienen una sombra dentro de la organización. Nosotros podemos partir por un conjunto de procesos. Normalmente las organizaciones lo que inician son con los procesos clave de su organización y luego los van extendiendo hacia los distintos procesos de apoyo. Para ello, pues por supuesto existe una senda que va armando el contexto, que es donde haya la mayor cantidad de incidentes. Entonces es muy importante aquí contar con una automatización que nos permita registrar el alcance de la organización en función de un análisis de factores internos y externos, que podría ser un análisis FODA o un análisis PESTEL, y que finalmente esto se convierta en un conjunto de iniciativas que nos permita documentar el alcance de la gestión de riesgo, el cual puede ser, por ejemplo, riesgo operativo, riesgos de safety, riesgos de security, riesgos de proyectos, riesgo de seguridad
información, riesgo financiero, riesgo tecnológico, aparte de la información, también estaríamos hablando de otros factores como pueden ser los servicios, los riesgos estratégicos y todo esto en el marco del el riesgo corporativo. Los riesgos se gestionan. La palabra gestión no es de gratis, ¿vale? Esto no es un salto de la noche a la mañana. Nosotros tenemos que ir estudiando el contexto en dónde están los dolores más fuertes dentro de la organización e ir implementando de forma paulatina. Finalmente, pues va a llegar un momento donde tengamos un nivel de madurez suficiente como para llegar a toda la organización. La definición del alcance es un proceso y es un proceso documentado. En este caso, podríamos transitarlo por medio de la gestión documental y no solamente que tengamos acceso dentro de la organización, sino podemos generar QRs de manera de que cualquier parte interesada, por ejemplo, no sé, un acreedor, un proveedor o un cliente, con solamente hacer un escaneo sobre un código QR, pueda ver en dónde están implementadas nuestra gestión de riesgo. Ahora mismo lo más importante es la confianza. Esto de estar inflando cifras y generando falsas expectativas no son los valores actuales dentro de las organizaciones. Las organizaciones están tendiendo a la transparencia y para poder tender a la transparencia, pues una comunicación clara y efectiva se puede dar precisamente por estos canales digitales y utilizando este tipo de herramientas. Tenemos que considerar que hay factores externos e internos que podrían afectar a la organización. Bien, esos factores externos están dados, por ejemplo, por el comportamiento que tienen los entes reguladores, el comportamiento del mercado, los proveedores, incluso la comunidad donde está integrada la organización. Bien, por ejemplo, no sé, nos hemos preguntado qué hacen nuestros vecinos. Quizá, no sé, fabrican juegos pirotécnicos, trabajan con pólvora, tienen emisiones de gases que son nocivos para la salud de nuestros trabajadores o que puedan estar afectando los procesos de nuestro negocio. Esas preguntas no las tenemos que hacer porque finalmente pues la estrategia tendría que ser llegar a poder aislar o proteger, en todo caso, nuestros activos, en este caso, procesos, máquinas, materias primas, incluyendo las, bien. En cuanto al contexto interno, hay que considerar que hay mucha variabilidad de las personas. Las personas estamos regidas por un conjunto de emociones. Esas emociones son propiciadas por un conjunto de necesidades reales o percibidas, pero finalmente son necesidades y que pues estas van imprimiendo riesgos. Por ejemplo, el estado de salud mental de los operadores de los procesos de mayor riesgo en seguridad y salud en el trabajo, ¿vale? En este caso, el tratamiento de los riesgos de los riesgos psicosociales, tendríamos que estar incluyéndolo dentro de ese alcance dado el contexto de la organización. Luego tenemos que tener una definición de criterios. Aquí en la definición de criterios es donde generalmente las organizaciones empiezan, ¿vale? Dicen, vamos a tener un mapa de calor y ese mapa de calor pues tiene probabilidad, impacto con 5 niveles y 5 niveles. Esto nosotros tenemos que pensarlo muy bien, porque no es solamente el hecho de tener un mapa de calor, tenemos que mirar al futuro cuál es la explotación de los datos que vamos a tener en la gestión de riesgo. Y para ello es importante definir, por ejemplo, cuáles son los KRI. Los KRI, los Key Risk Indicator, nos dicen, por ejemplo, cuál es el riesgo más significativo de la organización, cuál es el perfil de riesgo, la severidad más alta, la probabilidad más alta dentro de la organización. ¿Cuál es el riesgo que tiene menor eficacia de control? En función a esos criterios se construye el mapa de calor. Y entonces, oye, definamos los K-Risk Performance, ¿vale? Perdón, los K-Risk Indicator, y con ello empezamos a construir los instrumentos. Desde ISO Tools, ¿qué es lo que se hace? Pues precisamente revisamos el método de gestión de riesgo y construimos la matriz en función a esa, a esa noción orgánica que tiene la organización. Esto lo hacemos por medio de un ciclo de vida que tienen las matrices de riesgo,
Es decir, no nos metemos directamente con la matriz, sino que nos metemos directamente con el proceso y la gente de forma natural, el usuario de forma natural, al ir ingresando los datos, se van comparando con esos criterios, va construyendo las matrices, los perfiles y los K-RIX Indicator sin estar consciente de ellos, sin estarnos preocupando por el objeto, sino estar preocupándonos es precisamente por el análisis. Bien, aquí tenemos que considerar, por ejemplo, cómo se va a establecer las prioridades para decir cuáles son los riesgos altos, medio, bajo en función a lo que son los tiempos, al uso de las mediciones, las fuentes de información, si son esas mediciones, si son de carácter numérico o si son de carácter subjetivo. Normalmente son de carácter subjetivo porque no solemos tener un historial de gestión de riesgo tan amplio, ¿vale? Amplio, yo digo, al menos 10 ejercicios de gestión de riesgo para poder decir, oye, tenemos una base cuantitativa suficientemente fuerte como para empezar a basarnos en esa base cuantitativa. Quizás los bancos, el sector salud, el sector finanzas, probablemente sí tengan esa cantidad de datos, pero en sectores como sectores industriales o sectores de servicios no suelen tener esos niveles de medición. Entonces, aquí nosotros empezamos a decir si es cuantitativo, si es cualitativo para los efectos de ISO Tool, si es un estándar o si es matricial. Empezamos a definir los niveles de riesgo y aquí surge un concepto muy importante para la transformación digital, que es el apetito por el riesgo. Nosotros tenemos que tener claro cuál es el apetito por el riesgo porque no nos pueden estar levantando el teléfono rojo, el teléfono del comité del riesgo, cuando surge cualquier riesgo, ¿vale? Cuando surge cualquier riesgo, pues nada, pasa por su proceso normal, ¿vale? Pero sí se levanta el teléfono rojo, es decir, manda correos electrónicos directos a los líderes de la organización cuando es un riesgo significativo o cuando es el riesgo dentro de un activo o dentro de un proceso que es vital para la organización. Luego encontramos lo que es la evaluación del riesgo. Para la evaluación del riesgo debemos contar con criterios. ¿Y qué pasa? Aquí nos encontramos con que si utilizamos matrices como las que utilizamos con mucha frecuencia, que son las de las del Excel, pues básicamente el Excel va a asumir el valor que tú le entregues. Bien, si tú quieres decir que un riesgo, por ejemplo, de perder el principal activo de la organización, vamos a poner que sea una empresa de forja y que se dañe el autoclave principal o el horno principal, ¿vale? Y que le digas a la matriz de riesgo, en este caso al Excel, que ese riesgo es muy bajo y que aceptas cualquier cosa que ocurra. Eso lo va a aceptar el Excel. En el caso de una herramienta de transformación digital como es ISO Tools, no lo permite. ¿Por qué? Porque para poder llegar a eso tienes que entregarles datos al sistema y te dice, oye, si es tu activo principal, tiene tanto valor para tantas partes interesadas, si de allí depende prácticamente toda tu operación, ¿cómo me puedes decir a mi sistema que ese riesgo es bajo? No, el riesgo base que tiene ahí ya va a empezar a partir de ser alto y te voy a empezar a pedir controles para poder bajarlo, ¿vale? Y esos controles no solamente los tienes que definir, sino que también me los tiene que validar un auditor. Todo ese diálogo del que estoy hablando ahora, un diálogo que tiene el hombre y la máquina, lo sostiene ISOTOOL con sus usuarios y lo hace por medio de la definición del valor del activo, lo que es, por supuesto, la evaluación de probabilidad e impacto y la eficacia de los controles. Esa combinación matemáticamente dentro del sistema va haciendo iteraciones y dice, necesito más controles, necesito que sea más eficaz, necesito mayores niveles de madurez porque este activo para las partes interesadas es importante. Está la identificación de riesgo. Aquí en la transformación digital hay una ventaja que es definitiva. Esa ventaja no la vamos, es donde voy a promocionar más a ISOTOOL. ¿Por qué? Siempre nos encontramos que la identificación de riesgos son ejercicios intelectuales en que, bueno, en una junta, pues se suelen llegar, bueno, estos son nuestros riesgos, son 15, 10, 20, los que sean. Vale, perfecto, llegamos al acuerdo y esos son los riesgos. Pero ¿qué pasa? La identificación de riesgo no es una fase del proceso que es estática, realmente es muy dinámica.
Por lo tanto, tenemos que tener la posibilidad de estarle entregando constantemente al Risk Manager, figura muy importante dentro de la gestión de riesgo, entradas de la operación de la organización para que cuando se encuentren esos riesgos, pues tenemos que entregarle cuáles son las fuentes de riesgo, cuáles son las causas, las amenazas y oportunidades, y que por medio de un proceso vivo, un proceso que esté constantemente siendo analizado, se hagan los filtros para que se convierta en la cartera del riesgo. ¿Vale? En esa cartera de riesgo tendríamos que caracterizar el riesgo y identificar, por ejemplo, cuáles son las vulnerabilidades y las capacidades actuales de la organización para el riesgo inherente y, por supuesto, estar atentos a factores como cambios del contexto interno e interno, los indicadores de riesgo emergente, la naturaleza y el valor de los activos y recursos, que estos van cambiando según el tiempo. Esto también, hay activos que evidentemente tienen mucho valor durante toda la operación, pero hay activos que empiezan a ser relevantes en el momento, en momentos claves de la organización. Por ejemplo, la nómina el 31 del mes a las 10 de la mañana. Ese activo en ese momento se convierte en el más importante de la organización porque si ese proceso no se ejecuta correctamente, probablemente nosotros vamos a tener un conjunto de trabajadores molestos e incluso la paralización de la organización, como le ocurrió a Pemex en su momento cuando hicieron un ataque de ransomware a sus bases de datos de pago de nómina, por ejemplo. Bien, también debemos reconocer lo que son las limitaciones de tiempo y la confiabilidad de la información. Toda información es errada. Toda. Nosotros no podemos decir, no, esta es información 100% veraz. Siempre tiene un sesgo que viene desde la fuente o viene desde el intérprete, pero tenemos que reconocer esos niveles de incertidumbre que tiene la información. Por lo tanto, tenemos que tener la capacidad de que esa cartera de riesgo sea constantemente revisada, tanto por quienes entregan información, que son la primera línea de defensa, como la segunda línea de defensa, en donde se encuentra el Risk Manager, como la tercera línea de defensa, que son los auditores que van a ir depurando. La cartera de riesgo tiene la necesidad de que sea auditable. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros tenemos sistemas que no son orgánicos, como el caso de ISO-Tools, pues simplemente se convierte en una declaración de identificación de riesgo. Luego viene lo que es el análisis de riesgo. En la parte del análisis de riesgo es donde hacemos el cruce de probabilidad de impacto, ¿vale? Lo que pasa es que no es solamente ese el método que existe dentro de las organizaciones. No sé si en el público tenemos personas que estén en el sector industrial específico del sector automotriz. En el sector automotriz, básicamente por estándar, por uso y costumbre y por las características de esa industria, le dicen, usted debe contar con un AMEF, ¿vale? O un ANFE, dependiendo en qué idioma lo estemos diciendo. Por lo tanto, tenemos que tener diferentes modelos de riesgos para los diferentes tipos de riesgo de la organización. No es que existe una única matriz. Ojo, puede haber una única matriz. La única diferencia es que los modelos para poder alimentar esa matriz son distintos. En ISOTOOL vamos a encontrar N modelos. De hecho, Diego les va a mostrar que tenemos, bueno, yo no diría que infinitos, pero una cantidad importante de modelos en los que nos podemos adaptar. También al público, si están interesados en que nosotros les mostremos cómo funciona el AMEF en ISOTOOL, por favor díganoslo en los comentarios y con mucho gusto lo vamos a estar atendiendo. Luego viene lo que es el tratamiento de riesgo, ¿vale? En la etapa de tratamiento de riesgo también se puede automatizar. De hecho, es necesario que lo automaticemos porque finalmente aquí lo que tenemos es un conjunto de planes de acción, una serie de tratamientos que es un portafolio de proyectos de tratamiento, los cuales se tienen que hacer seguimiento. Y cualquier portafolio tenemos que considerar toda su variabilidad. El Risk Manager tiene que tener un informe inmediato de una sola vista. De hecho, Diego seguramente le va a mostrar lo que es el plan de tratamiento de riesgo, donde ustedes ven con un semáforo cómo está el tratamiento de riesgo de una organización. De una sola mirada, en una sola hoja podemos ver el tratamiento de riesgo de una organización.
Si estos tratamientos son eficaces, pues por supuesto nuestro semáforo estará todo en verde. Si están por vencerse, estará en amarillo, y si están vencidos, estarán en rojo. Si evidentemente hay mayor cantidad de rojo, pues tenemos que empezar a llamar a la primera línea de defensa para que atienda esos tratamientos de riesgo. Para ello es importante contar con planes de tratamiento de riesgo preparados y con la posibilidad de implementar y que puedan generar evidencia. En los planes de tratamiento de riesgo tenemos la posibilidad de subir evidencia en diferentes formatos. Estos se hacen por medio de la entrega de información, bien sea desde el gestor documental de ISOTools o desde tu ordenador. Incluso si lo tienes dentro de en la suite mobile de ISOTools, en el teléfono, lo puedes enviar, por ejemplo, desde tu cámara, de la cámara de tu teléfono. Luego está lo que es seguimiento y revisión. El seguimiento y revisión se orienta en lo que nosotros dentro de ISOTOOL le llamamos un panel de gestión. Ese panel de gestión nos va a permitir saber, por ejemplo, cómo se ha sido el comportamiento de los riesgos consecutivos del año 2020, 21, 22, 23 o las diferentes líneas de negocio para saber cuál es la que está más expuesta al riesgo y, por supuesto, enfocarnos sobre ella. Finalmente, lo que tenemos es un registro de un informe, que en este caso son reportes. Los reportes, todos sabemos que para muchas personas significan pérdidas de tiempo, ¿vale? Pero para los tomadores de decisiones, no. Entonces, nosotros tenemos que llegar a un punto de encuentro. Dentro de ISOTOOL nosotros podemos hacer reportes automáticos que con un solo clic levantan toda la información de los riesgos y la convierten en un PDF entregable para un comité, ¿vale? Y si queremos ir más allá, podemos utilizar un Business Intelligence integrado a ISOTools y empezar a hacer hipótesis. Por ejemplo, ¿qué pasa si no ejecuto determinado control? Vemos cómo se disparan los niveles de riesgo de forma dinámica por medio del análisis de datos, que es la cúspide de la actual gestión de análisis de información y explotación de la información. De ahí vamos a poder obtener acciones para mejorar las actividades de riesgo, que la mejora de la gestión de riesgo es una tarea pendiente en esta región y todos lo conocemos porque nos estamos esforzando tanto en hacer las matrices de riesgo que no alcanzamos a hacer una mejora. Pues con ISOTOOL, ya como están resueltos todos esos escollos que hemos estado comentando a lo largo de esta presentación, vamos a tener la posibilidad de hacer iniciativa de mejora. ¿Qué tipo de mejora? Por ejemplo, automatización de controles, formación de un nuevo equipo de trabajo, fortalecimiento de las distintas líneas de defensa. Bien. Como conclusión, pues tenemos que la gestión de riesgo puede ser utilizada por medio de diferentes marcos de resiliencia. En este caso utilizamos la ISO 31000-2018 y que se puede automatizar cada uno de los componentes de la matriz, perdón, del proceso de gestión de riesgo, empezando desde la comunicación y terminando con el seguimiento y medición, y sin olvidar que como componente de una organización orientada al éxito sostenido, pues tenemos el deber de estar mejorando continuamente la gestión de riesgo. Muchas gracias por su atención. Los dejo con Diego para que nos muestre en la práctica todo lo que estuvimos explicando en esta sesión. Muchas gracias.